Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un espacio de sueño cuántico, a un espacio de Academia Sardesan. Como ya sabéis, un espacio en el cual profundizamos en la conciencia. Profundizamos en la conciencia a través de los sueños, ¿no? Ser seres conscientes. Pero esto nos abre las puertas para profundizar mucho más en todas las áreas que nuestra conciencia, o la gran conciencia, quizás si es que nos une, como muchos intuimos, nos muestra y nos enseña, ¿sí? Que es el caminar, es el día a día, es la presencia, es la atención y es la intención. Así que hoy he quedado para este directo con un compañero que lleva tiempo transitando también el camino de la conciencia, ¿sí? El camino del por qué ocurren las cosas antes, ¿no? En definitiva, yo creo que es aprender a observar cómo las experiencias que tenemos de vida, los caminos que tomamos, vienen dirigidos o elegidos desde un área en mí que no conozco, que no soy capaz de interactuar, ¿no? Con ella, pero que desde allí se toman esas decisiones como si tuviese una directiva dentro de mi vida, dentro de mis elecciones, dentro de las experiencias que estoy viviendo, como si tuviese una directiva, ¿no? En mí, yo soy en eco, pero tengo mi directiva que me deja hacer cosas, o que elige qué cosas van a ocurrir o qué cosas van a pasar para que yo tenga lo que he decidido tener, ¿no? Así que bueno, ya ha llegado por aquí Jean Guillaume, ahora me dirá si estoy pronunciando bien. Y con él vamos a hablar de estos y de otros muchos más, ¿no? Comprendiendo, para enlazar un poco lo que estaba diciendo. Hola Jan, ¿qué tal Hola, estás? Nico. Bien, gracias por este momento, gracias. Jan Guillón, se pronuncia así. Sí, lo pronuncia muy bien porque por los españoles mi nombre es muy complicado de decir. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, como soy del País Vasco, cerquita de Francia, el vasco francés este creo que igual me ayuda a pronunciar un poco mejor. Muy bien. Pero sí, soy de los que siguen sin comprar el pan. Bueno, bienvenido, Jan Guillón, a este espacio de esta academia. Como bien sabes, bueno, estuviste con Gaby y con el equipo ahí en el MAIC. Ujú. Ahí se empezó a intimar un poquito y bueno, tu camino es el camino de conciencia también, entiendo, comprender, ahora nos vas a explicar un poquito más. Nosotros estamos especializados en sueños, ¿sí? En esa ventana que nos conecta, ¿no? Con el inconsciente y todavía un paso más allá en la conciencia en ellos, ¿no? Quizá una posibilidad para observar ese inconsciente del cual vamos a hablar. Pero antes de entrar en estos temas tan interesantes, por favor, Jan, para el que no te conozca de nuestros seguidores, pues si te puedes presentar y decirnos de dónde vienes, además de Francia, te agradecería un montón. Muchas gracias, Nico, para este momento. Entonces, me llamo Jean-Guillaume Sall, como este nombre es difícil a pronunciar en español. Estoy en España desde 2017 y mi camino al principio fue de ser terapeuta. Y he empezado en 1996 a dar terapia. He encontrado la descodificación en 1999 y después he trabajado en la escuela de Christian Flesch, que es el creador de la descodificación. Después hemos dado curso en España, en América Latina y todo eso. Y en paralela yo he seguido mi exploración en el trabajo de la terapia. Y entonces soy profesor de la Escuela de Francesa de Descodificación y también estoy dando una formación dentro de mi escuela, Jean-Guillaume Sall, que se llama el método TOR,
terapia humanista orientado al resultado, que es como la síntesis de toda mi experiencia desde 20 años de práctica para ir al grano, vamos a decir, en la terapia. Y bueno, todo eso, por supuesto, es un camino de trabajo personal, de conexión con mi historia y también a nivel espiritual. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por explicarnos. Yo realmente te conocí hace bastante tiempo, llevas ya compartiendo Ujú. y te conocí en su día cuando empecé a profundizar, de hecho, en la biodescodificación, ¿sí? Sí. Como bien has presentado, creo que llevas bastante tiempo y que te has alimentado quizá de esto, la gente que compartía más aquí en España y también en Francia, ¿no? Porque sé que hay como diferentes grupos, ¿sí? Y a través de experimentar o de saborear, ¿no? Nos hacemos sabios y entiendo que has integrado en ti, en tu manera Ujú. de, de acompañar. Así que bueno, hoy hemos puesto un título, sí, el otro día hablábamos, ¿qué título vamos a poner? Y el inconsciente, ¿es amigo o enemigo? ¿No? Y es muy interesante. De hecho, pues, tiene relación con todo tu camino, con todo mi camino, ¿no? Al final, siempre para mí, al final o al principio, está el inconsciente, ¿no? Ese área de la cual el inconsciente, ¿cómo que comprendemos del inconsciente? Según la ciencia, nos dice que, ¿no? La psicología, que el 96% de lo que nosotros somos, eso dice la ciencia, es inconsciente y nunca te vas a hacer consciente de ello. Pero en ese 96% es un porcentaje bastante grande en el cual aparecen las decisiones que voy a tomar, los caminos que voy a tomar, las enfermedades que voy a tener, ¿sí? Las Ujú. relaciones con las cuales me voy a conectar. Bueno, pues es muy posible, ¿no? Que aparezcan en ese porcentaje según la ciencia. Un espacio que también, según él, se va alimentando de la información que va accediendo a través de mis sentidos desde el momento de mi nacimiento, más, esto ya la ciencia reconoce también, informaciones que a través de la epigenética han venido de mis ancestros, que han quedado ancladas gracias a que han tenido momentos emocionales, ¿no? Profundos y ha quedado grabado en la genética que luego se ha ido transmitiendo hasta llegar a mí. Ujú. Pues toda esa información está guardada, incluso, ¿no? Yo siempre digo, cuando tú tenías 2 años, ibas en el coche, ibas jugando con tu juguetito, todas las matrículas que pasaban por la ventana están grabadas en ti, ¿no? La ciencia reconoce que eso es el inconsciente. Nos podemos ir también al inconsciente colectivo, ¿no? Como Jung decía, de que sí, bueno, sí, existe ese inconsciente individual, pero también hay un inconsciente colectivo que une, ¿no? Todos estos inconscientes individuales y en el cual estamos continuamente interactuando, ¿sí? Siendo ese todos somos uno. Sí. Entonces, ese es el inconsciente. Yo, como detalle, yo recuerdo ya cuando empecé a entrenar el acceso a tener viajes astrales y empecé a analizarlo ya desde mi mente, yo recuerdo ese pensamiento de decir, wow, pero si yo voy a entrar a mi inconsciente, cuando ya comprendí, porque yo llegué a esto por casualidad, entonces luego me puse a estudiar y seguí con, digo, pues si tengo que entrar a mi inconsciente, yo no he sido un santo toda mi vida, va a estar lleno de cosas oscuras, va a estar, me daba miedito, ¿no? Entonces, luego ya cuando traspasé eso me di cuenta que es tan vasto, ¿sí? Que la suciedad está en las esquinitas. Es como cuando barremos una habitación y... Pero entonces, estamos hablando del inconsciente, sí, como algo tan vasto. Yo quiero preguntarte a ti, ya, ¿qué es para ti? No para la ciencia, no para... Sí, ¿qué es para ti el inconsciente? Y si te puedes agarrar del título que hemos puesto el día de hoy, ¿es amigo o enemigo? ¿Qué Bueno, piensas? tenemos tiempo para hablar. Ya sé, intentemos hacerlo así como... Entonces, Pero... no, en el sentido que es un tema muy amplio. ujú, Eh, ya sé. para mí, efectivamente, esta definición del inconsciente
tenemos esta curiosidad de decir, pero ¿cómo podemos definir al inconsciente? Y la ciencia al día de hoy reconoce algo, pero 20 años atrás no lo reconocía. En fin, bueno, hay toda una evolución. Y para mí, una definición del inconsciente que es súper precisa y pragmática es la definición que daba Milton Erickson. Milton Erickson es un psiquiatra de Estados Unidos que ha revolucionado la práctica de la psicoterapia con lo que se llama hoy la hipnosis ericksoniana. Y entonces Erickson estaba un mago con la hipnosis y ha hecho un trabajo fabuloso. Y entonces Erickson decía, el inconsciente es todo lo que aún no es consciente. Y yo creo que Aún. yo creo que es la definición la más concreta que podemos tener, porque a veces la gente tiene la fantasía de hacer consciente el inconsciente, pero es imposible, porque cuando tú tomas conciencia de algo, es un material inconsciente que se vuelve consciente. Entonces eso no es inconsciente. Entonces siempre vamos a tener algo inconsciente dentro de nosotros. Ahora, como tú decías, hay el inconsciente personal con toda nuestra historia, hay el inconsciente familiar, hay el inconsciente colectivo, entonces hay como capas diferentes. Pero también, como tú decías, cuando ha empezado, dice, uy, 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 voy a entrar en mi inconsciente a ver lo que me voy a encontrar. Entonces, es verdad que todavía hay una imagen del inconsciente un poquito como obscura, peligroso, escondido. Y como lo decía muy bien, eso es solamente una pequeña parte del inconsciente. El inconsciente es mucho más que eso. Yo la metáfora que tengo es como si tu inconsciente es como el parque de Yellowstone en Estados Unidos. Es un parque natural súper grande, maravilloso. Y hay lobos, hay bisontes, hay montañas, hay río. Y por supuesto los bisontes va a hacer caca en el pasto. Y el caca en el pasto es la parte oscura. Pero si tú miras solamente eso, te pierde todo el resto. Y también el caca tiene una función de abono para la hierba. Entonces todo tiene una función. Entonces yo creo que el mensaje revolucionario para mí de Milton Erickson es que podemos confiar en nuestro inconsciente. Eso es fundamental. Si queremos crecer como persona, si queremos cambiar mucho más fácilmente, para mí, desde mi experiencia personal como terapeuta, un paso clave es confiar en nuestro inconsciente. Entonces, ¿por qué podemos confiar en nuestro inconsciente? Porque nuestro inconsciente tiene en cargo nuestra supervivencia. Entonces, él va a proteger nuestra integridad, que sea a nivel psíquico, a nivel físico. Pero el inconsciente tiene una sabiduría muy profunda, pero a la vez es muy literal, un poquito tonto. Entonces hay una paradoja en el inconsciente que efectivamente si no conoces algún truco de cómo funciona, te puede parecer que tu inconsciente te está jodiendo la vida. Pero eso significa que tenemos una vista un poquito limitada, como decía. Entonces, cuando hablamos de inconsciente, para mí, cuando hablamos de parte consciente o de parte inconsciente, hablamos de nuestra personalidad como ego. Yo soy John Guillaume, encarnado en esta personalidad, y eso pertenece a mi parte consciente e inconsciente. Ahora sí voy en tu ámbito del viaje astral. Para mí, cuando podemos salir a nuestro cuerpo en conciencia, ahí estamos conectados a nuestra conciencia con un C mayúscula. Y entonces estamos mucho más allá de nuestro inconsciente. Pero para mí, cuando estamos conectados a la conciencia tiene la habilidad de hacer mover el inconsciente. Y entonces, desde ahí hay un poder de sanación mucho más grande, porque para mí la conciencia puede abrir los archivos en el disco duro inconsciente y hacer que podemos entrar y solucionar cosas muy profundas. Es por eso que las terapias que manejan estado alterado de conciencia tienen una profundidad que si estamos en estado de conciencia ordinario y también con la hipnosis, pero una persona que entra en trance en hipnosis deja el inconsciente trabajar. Ahora, conectarme a mi conciencia cuando yo hago una meditación de verdad o cuando puede salir de mi cuerpo, eso es otra historia. Entonces ahí, para mí, el inconsciente a veces es una interfaz entre nuestra personalidad y nuestra conciencia, con un C mayúscula, pero este inconsciente tiene toda la programación como decía, de nuestra historia. Entonces, para mí un sinónimo del inconsciente es automático. Es decir, que el inconsciente va a manejar todo lo que es en el automático.
Entonces, ¿qué ocurre? Si tú nunca cuestionas tu existencia, tu vida, tu historia, tú vas a estar manejado por tu programación inconsciente que es automática. Y entonces va a repetir lo mismo, va a encontrar situaciones y después puede decir, oh, la vida es difícil, o solamente decir, ah, tal vez no tengo un buen programa para vivir esta historia. Entonces, en el inconsciente para mí hay una paradoja a donde eh, si no cooperamos con nuestro inconsciente, no tenemos libre arbitrio de nada. Es decir, vamos a quedarnos en la programación y vamos a seguir lo mismo, vamos a decir, y haciendo lo mismo. Ahora, una calidad de nuestro inconsciente es que nuestro inconsciente siempre está de acuerdo con nosotros. Entonces, si tú le pides algo a tu inconsciente, él va a hacer algo diferente. Y ahí empieza la cooperación con nuestro inconsciente. Entonces, cuando podemos cooperar con nuestro inconsciente, ahí logramos un poder de transformación muy profundo y para manejar muchas cosas desde otro nivel, más o menos. Ujú. Sí, al hilo de la pregunta y con lo que estás diciendo tú, ¿es amigo o enemigo? Pues podemos llegar a la comprensión que es... No, enemigo no va a ser nunca, porque como bien dices tú, está para salvarnos, o sea, está para que no muramos, pero no sabe, en ese camino de la no muerte, Eso. ¿sí? No sabe lo que a ti te gusta, lo que tú quieres y lo que deseas, porque tú no estás comunicándote con él, ¿no? Como estaba diciendo Jan. Entonces, por una parte, es negativo si no eres consciente de él, ¿no? Exactamente. Y es al final, en definitiva, la conclusión que estabas llegando tú. Si eres consciente de que tu inconsciente es el que está ejecutando esos programas que diariamente, ¿sí? Vemos en nuestro entorno, que es la vida misma, Ujú. son las experiencias que vamos teniendo, y no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Y ya más aún, ¿no? Lo que le suele pasar a la gente de tirar balones fuera, es decir, ¿por qué la vida me hace esto? ¿No? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Sí? Quejándome desde lo externo sin darnos cuenta que todo ese área en el cual se está hilando y se está tejiendo lo de fuera está única y exclusivamente dentro de mí, ahí se vuelve un gran enemigo. Pero simplemente por no saber que está. Bueno, yo imagino que has trabajado también con enfermedades, ¿no? Bastante, por el tema de descodificación. Entendiendo, ¿no? Quizá, dinos, bajo tu punto de vista, que estas enfermedades se van generando, se van creando, primero en un área, ¿sí? Yo siento o comprendo que primero está el mundo de la conciencia, luego está el mundo de la energía, y luego está el mundo de la materia, ¿no? Que se va hilando hasta tener esta experiencia que vivimos, alejándome del concepto de materias y eso, ¿no? Lo que dicen que es. Eh, Eso es lo que explica la bioneuroemoción, ¿no? Y explica a través de qué emociones, incluso a nivel de conciencia. ¿Puedes profundizarnos un poquito más en eso? Porque viene de ese mismo espacio, ¿no? Que estamos hablando. Y la gente creo que puede malinterpretar el hecho de, oh, si el inconsciente o esas otras áreas previas a esta son las que están generando las enfermedades, entonces igual es un poco enemigo, ¿no? Puedes desarrollar un poquito, que me parece muy interesante, las conclusiones que podemos llegar con esto, ya que has tenido experiencia. Sí, voy a empezar con otro ejemplo que no está en la enfermedad para entender mejor y después voy a hablado porque cuando entra el cuerpo en marcha hay otra lógica. Como el ejemplo que tomo a menudo es, por ejemplo, una mujer que quiere estar embarazada y que no logra estar embarazada. Tiene un problema de esterilidad, ¿ok? Y ahí hay diferentes problemas de esterilidad, es decir, que hay un defecto orgánico, es decir, los ovarios, las trompas, un problema del útero o hormonal, o puede ser también el marido que tiene un problema con el espermatozoide que no funciona. Y a veces hacen todos los exámenes, el marido, la mujer, y todo bien, ¿ok? Bien. Entonces,
ahí tenemos una esterilidad, por ejemplo, podemos decir una enfermedad, y hay un deseo consciente de los dos de tener un niño. ¿Ok? Pero el resultado es que no logran a tener un niño, estar embarazado. ¿Ok? Entonces, el inconsciente va a buscar la solución de supervivencia para nosotros, pero el problema es que el inconsciente busca la solución de supervivencia a partir de la memoria de los programas que tiene. Es decir, que para nuestro inconsciente la realidad son más la memoria que tenemos que la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, si esta mujer que no logra estar embarazada está vinculado con su abuela, porque le han dado el mismo nombre, por ejemplo, y esta abuela ha muerto dando luz. Y es por eso que su padre está huérfano, porque es la abuela paterna. ¿Ok? Entonces, esta mujer tiene la información en su inconsciente que si ella da luz puede morir. Entonces, la solución para quedarse viva es no estar embarazada, no dar luz, no tener niños. Y entonces podemos decir, pero esta mujer no ha conocido a su abuela porque su padre tenía 3 años cuando la abuela ha fallecido. Sí, pero la memoria, el inconsciente lo tiene. ¿Ok? Y entonces, el inconsciente nos va a manejar con memorias y él va a buscar la solución a partir de las memorias que él tiene. A veces son memoria transgeneracional, a veces son memoria que hemos vivido niños, adolescentes, en la vida fetal. ¿Y cuál es el problema del inconsciente? Es que el inconsciente no conoce el tiempo. ¿Qué quiero decir? Es decir, que cuando tu inconsciente tiene una memoria que viene de tu abuela o cuando tienes 5 años, mientras que la memoria está grabada en tu inconsciente, para él todavía es real. No sabe que se ha acabado. Entonces, como es real, él va a buscar una solución en función de la programación que él tiene. Entonces, cuando esta mujer dice, ok, vamos a hacer un niño, el inconsciente dice, no, no, tranquila, no, no, porque vamos a quedarnos vivos y no vamos a tener hijos. Entonces, aparentemente es un problema, pero a nivel inconsciente es una solución. Entonces, es de esta manera que debemos entender la enfermedad o los problemas que podemos tener. De la misma manera que una persona que está soltera, que quiere estar en pareja, y ella es invisible para el otro. Nunca esta persona, que es hombre o mujer, nunca encuentra una pareja. Entonces la persona puede decir, oh, no tengo suerte, o soy terrible, o qué me pasa. No, es que por tu inconsciente la solución es de no tener pareja. Entonces ahí vamos a buscar en tu historia qué se ha vivido para que la solución es de no tener pareja. Entonces, para entender mejor eso, debemos entender que lo que la parte consciente llama un problema o una enfermedad es la solución del sistema inconsciente, pero él hace una solución en relación a las memorias que tenemos que no corresponden a la realidad de que estamos viviendo. Entonces, la enfermedad va a estar una respuesta de adaptación, de supervivencia en relación a una memoria. Y ahí puede aparecer un síntoma físico o un problema relacional o otro nivel. Pero el enfoque en terapia es siempre lo mismo. Lo que tú llamas un problema es la solución de supervivencia de tu inconsciente. Entonces, ¿qué memoria tiene tu inconsciente para que tú puedas vivir esta situación? Y es lo que vamos a buscar en terapia. Sí, me haces recordar la cantidad de veces, claro, cuando accedes consciente, ¿no? A través de los sueños o tienes una experiencia extracorpórea, yo invito a mis alumnos que una experiencia muy enriquecedora para quitarte peso, entiendo, y poder observar de otra manera mi realidad, Sí. es irte al pasado, ¿no? En el viaje astral yo hago así, me puedo ir al pasado, hago así, me puedo ir al futuro. No como una línea temporal concreta, sino por infinitos pasados e infinitos futuros, ¿no? En los cuales me puedo interrelacionar. Y a mí personalmente me hizo tanto bien cuando yo me fui a esos momentos de la niñez, ¿sí? A revivir. A veces como primera persona, siendo el niño que estaba viviendo eso, otras veces como espectador, viendo la escena de yo como niño, mis padres o las experiencias en la escuela, lo que sea, en el otro lado, observándolo y integrándole a mi niño, a ese niño que yo estaba viendo, que era yo mismo, hablándole.
¿sí? Dándole esa información que ahora sé, ¿sí? De que quizá eso que está viendo, pues no es amor, ¿sí? O no está bien, ¿no? No, esto que te están enseñando no es una comprensión que te tienes que llevar el resto de tu vida. El amor es esto, ¿no? Explicándole a ese niño y es increíble ya cuando te despiertas, ¿sí? De algunas de esas experiencias, algunas son más trascendentales que otras, pero es como si te hubieras metido a ese software, a las profundidades de programación de la máquina que, aunque parezcamos tan complejos, quizás estamos llenos de automatismos, ¿no? Que vamos siguiéndolos sin saber, sin darnos cuenta. Y hacer ese trabajo a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. Y me recuerda mucho además eso que dices de que el inconsciente no entiende de tiempos, ¿no? De cómo allí, de una manera concreta, nos podemos mover a la velocidad del pensamiento, al pasado y al futuro. Pero si quieres explicarnos también tú otras maneras también de interactuar con esos momentos del inconsciente, o bueno, dame tu opinión sobre lo que te estoy diciendo, ¿no? Del toqueteo de esas informaciones. Ok. Y bueno, por dar un poco de luz a la gente hacia cómo pueden hacer para interactuar con eso, para limpiar, para comprender, para ordenar. Hay diferentes maneras y explícanos las tuyas. Entonces, lo que describía, lo que hacía en el viaje astral, de ir a una situación del pasado, de estar espectador de ti mismo, de encontrar a este niño que está en sufrimiento, en terapia lo hacemos, se llama una reparentalización. Es decir, que cuando en regresión encontramos un evento programante de una situación, ahí a veces es necesario de hacer lo que llamamos una reparentalización. Es decir, que el principio de la reparentalización para mí es una maravilla porque nunca es tarde para tener una infancia feliz con la reparentalización. ¿Por qué? Porque como adultos que somos, tenemos el poder de convertirnos en el padre o la madre del niño que estábamos en el pasado. Y entonces dar a este niño lo que él no tenía en este momento. ¿Y por qué es importante de hacer eso? Porque cuando vivimos un shock, hay una parte de nosotros que se ha quedado congelada en este momento y todo el resto ha crecido y hasta al día de hoy. Pero mientras que esta parte está congelada, es esta parte que no controla en el presente. Y es por eso que en alguna situación reaccionamos como niños y sí, pero no sé por qué, pero no puede ser de otra manera. Y además, lo peor es que vamos a intentar reparar dans la vida real lo que ha pasado así, aquí. Por ejemplo, si aquí no he recibido amor, voy a buscar el amor como loco, voy a dar amor a toda la gente, pero lo hago por mí. O es una manera de intentar de reparar lo que ha pasado aquí. Pero eso no es sanador, es reparación. Se te tranquiliza, pero no soluciona nada. Lo que soluciona es de ir al origen de esto y ahí hacer esta reparentalización. Y ahí hay una sanación profunda que hace que después en la vida no va a ir buscando el amor o no va a necesitar dar amor todo el tiempo a toda la gente, pero lo va a vivir de una manera más sana, vamos a decir. La otra cosa es que quería compartir, que me parece muy importante, y a veces hay mucha confusión en eso, es que muchas personas piensan que si tomo conciencia de dónde viene mi problema, ya es solucionado. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque si tu toma de conciencia es una toma de conciencia intelectual, ¿qué significa? Ah, yo me da cuenta de eso, pero cuando conecto a esta historia de mi pasado, no tengo ninguna emoción, es solamente una toma de conciencia mental. Entonces, ¿qué ocurre? Si tomo conciencia de manera mental de dónde viene el problema, yo sé por qué tengo este problema, pero voy a seguir teniendo el problema. Porque lo que graba una memoria en el inconsciente es la emoción. Entonces, mientras que la emoción conflictiva está grabada dentro de ti, por tu inconsciente esta memoria todavía es real. Y es por eso que tenemos que re- recolocarnos en este momento para liberar esta emoción que se ha grabado en este momento. Cuando nos podemos recolocar en este momento y liberar la emoción que se ha grabado en este momento, ahí nuestro inconsciente va a tener la información, ah, ya se acabó, y va a archivar la información. ¿Qué quiero decir? Que se desactiva y que vamos a poder reaccionar como el adulto que somos y no como el niño o la niña que estábamos en el pasado. Ahora,
Para mí, hay dos puertas de entrada para trabajar con nuestro inconsciente, que son el símbolo y la emoción. ¿Por qué? Porque el lenguaje del inconsciente es simbólico. Es por eso que en los sueños es muy metafórico. ¿Ok? Entonces, como el lenguaje del inconsciente es simbólico, es como si tú quieres hablar a alguien que habla otro idioma, habla su idioma. ¿Ok? Si tú vas en China y que habla español o un chino, no va a entender. Pero si tú lo hablas chino, va a entender. ¿Ok? Entonces, la idea para entendernos es hablar el mismo idioma. Entonces, la primera cosa es que si tú quieres que tu inconsciente entiende lo que le está pidiendo, lo que está contando, por lo menos habla su idioma. Entonces, concretamente, ¿qué sería? Cuando tú estás enfrente de un problema y que tú quieres empezar a hacer mover las cosas, la primera cosa que puedes hacer es decir, ok, si este problema fuera un símbolo, ¿qué sería? O si este problema fuera un color, y si este color fuera, tendría una forma, ¿cómo sería? Él va a empezar a dibujar eso. Entonces, cuando tú dibujas eso, cuando le das esta función simbólico, ahí tu inconsciente va a empezar a conectar eso. Y por ejemplo, puede hacer la experiencia de, ok, dice, dibuja tu problema con un símbolo y una vez que lo has dibujado, pon tu mano en el dibujo. Y ahí va a empezar a tener sensación en el cuerpo, imágenes que van a venir. ¿Por qué? Porque está abriendo el archivo a nivel inconsciente. Recuerda que tu inconsciente siempre está de acuerdo contigo. Y ahí podemos empezar a hacer un trabajo mucho más profundo. Después, la otra puerta de entrada es la emoción. Es decir, que cuando voy a entrar en mi emoción de dolor, va a estar fácil de reencontrar el momento a donde he vivido eso, porque yo he abierto el archivo inconsciente. Y el tercero punto de acceso para mí es el estado de trance que utilizamos en hipnosis, a donde Disculpa, Jan, se te escucha un poquito bajito en algunos ah, momentos tengo para que... que pongas un tono más. Gracias, Sigue, gracias. sigue. Te quiero cortar. Sí, entonces, el otro punto es el estado de trance que utilizamos en hipnosis. Y a menudo la persona tiene miedo del estado de trance de hipnosis porque la persona tiene esta imagen del show, me voy a hacer el perro, no voy a perder conciencia y todo eso. Eso en terapia no ocurre porque no buscamos eso. Un estado de trance es importante de entender que es un estado que experimentamos todos los días, pero no sabemos que se llama así. Entonces, cuando entra en trance es cuando, por ejemplo, está conduciendo en una autopista y está pensando, está en tu rollo y no mira a la autopista. ¿Ok? Porque el automatismo hace que tú conduces tu coche. Y de un golpe tú te das cuenta que estás aquí. Dices, pero he hecho todo este camino. ¿A dónde estaba? Estaba en un estado de trance, en un estado modificado de conciencia donde se modifica la percepción del tiempo. Entonces, un estado de trance no es forzosamente un estado de inconsciencia. Es un estado a donde cambiamos el rol principal. Es decir, cuando estoy en un estado de conciencia ordinario, los procesos conscientes están en el primer plano y los procesos inconscientes en el segundo plano. Cuando voy a generar un estado de trance, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar. En la parte consciente se vuelve espectadora de lo que ocurre porque el inconsciente ha tomado el mando. Pero una vez que el inconsciente ha tomado el mando, yo puedo pedir a mi inconsciente que hace todo un proceso para mí. Lo que hace que después, cuando regreso a mi estado de conciencia natural, mi inconsciente va a seguir trabajando con esto. Ahora, en lo que me describe en tu experiencia de viaje astral, de salida del cuerpo, por supuesto, eso es lo máximo, porque aquí, en este nivel, cuando hace un viaje astral, no solamente tiene acceso de manera instantánea a todas las memorias que tiene en tu campo, pero además tiene acceso a un nivel de conciencia mucho más amplio, que hace que la terapia pueda estar mucho más profundo y rápida. ¿Ok? Ujú. Pero para mí, lo que hace que en nuestra personalidad, en nuestro día a día, vamos a observar un cambio real, que sea en el cuerpo, que sea en el comportamiento, que sea en las situaciones que nos pasan, es que hemos cambiado una información a nivel inconsciente. Y para mí la verificación que hemos hecho un cambio profundo, es decir, cambiar una información a nivel inconsciente, es que eso se refleja en la realidad. Que sea en términos de salud, que sea en términos de relación, en términos de situación, pero se refleja. ¿Mm? Porque, como le hemos dicho, algunas escuelas dicen que el inconsciente maneja el 96% del proceso, otra 80%, pero mucho. ¿Ok? Entonces, si él maneja casi 80% del proceso,
Es normal que si cambiamos una memoria, en el espejo de la realidad las cosas se ponen a cambiar también. ¿Sabes? Ujú. Sí, a veces incluso si tocas espacios profundos de ese inconsciente, en la noche, por ejemplo, ¿no? Que es el ámbito que yo más toco, te despiertas y parece que hubieras cambiado de línea temporal, o sea, ni tan siquiera es que, ¿no? Por ejemplo, tienes un problema con alguien personal y tú interactúas con ese alguien, te vas hasta ese punto en el cual hubo un conflicto, trabajas ese conflicto desde el amor, que te quiero hacer un comentario que me has estado haciendo recordar mientras hablabas. Luego te despiertas aquí y esa persona te llama a ti. Sí, No es que hayas cambiado la emoción y ya seas lo suficientemente para coger el teléfono, llamar y empezar. No, te llama ella. ¿Sí? Es increíble. O sea, ha cambiado, te das cuenta que ha cambiado algo en el todo sí. que hace variar eso. Y algo que apoya un poquito esto y que viene al hilo esto que acabo de decir con amor, es cuando tú vas al pasado, ¿no? Hablando de ese pasado, de ese inconsciente que nos está haciendo ser quienes somos y te enfrentas, por ejemplo, a un problema con tu padre, ¿no? Que tu padre pues se portaba mal contigo, ¿sí? Y te trataba demasiado mal. Es normal, tú vas al pasado, a ese momento en el cual igual te llena de rabia, ¿no? Que le esté haciendo eso al niño, a tú, de niño, y te llena de rabia y le pegas, o lo empujas, o le chillas. ¿Y cómo me puedes estar haciendo esto? Mira lo que has conseguido. Y, y se termina la experiencia, pero vuelves a otra vez a otra experiencia y te vas a encontrar ese referente de alguna manera de eso malo. El único momento en el cual eliminas o varías o desde mi experiencia, desde que cambias esa información que te hace ser quien tú eres, es cuando reconoces delante de eso, de ese miedo, de ese ser, de eso que te hizo ser quien tú eres ahora, lo reconoces y lo abrazas. En el momento que lo abrazas y lo comprendes y lo reconoces como esa parte de mí que me está haciendo comprender esa otra cosa de una manera muy concreta, ahí es el único momento, desde mi experiencia, que te puedes liberar de eso. ¿Sí? También pueden aparecer miedos, ¿no? Que pueden ser miedos simbólicos. Puede ser que te aparezca un perro que te quiere morder, pero como tú muy bien has dicho, es el lenguaje del inconsciente, es el lenguaje del simbolismo. Y te enfrentas a ese perro y lo matas, o te marchas. Y ese perro va a volver a aparecer en tus experiencias nocturnas, hasta que te pongas de rodillas delante de él, lo abraces, se convierta en un cachorrito y se marche. Y ya nunca más va a volver a aparecer. ¿Quieres comentar algo respecto al amor y al odio o esa emoción, sí? ¿Por qué, según tú, puede variar o no? ¿O qué tiene que ver eso, la manera de intelectuar o comprender esas partes del inconsciente que me están haciendo ser quien soy? Es una... Estoy de acuerdo contigo, pero eh, eso hay que manejarlo con delicadeza. ¿Por qué? Porque hay una frontera muy fina entre ver las cosas con amor y estar en la negación de lo que me ha pasado. Ajá. Es decir, que yo me ha pasado con mucha gente que dice, no, no, he perdonado a mi padre, a mi madre y todo eso. Digo, ok, bueno, vamos a verificar. Y cuando entra en la situación, ay, lo quiero matar y todo eso, ay, yo pensaba que perdonó. Entonces, eh, para mí este acto de amor, como dices, es la etapa final. Pero antes hay que permitirte de expresar toda la rabia que tiene enfrente de él y insultarlo si necesita. Y solamente después, cuando uno le dice, ok, yo te puedo abrazar, pero porque tú has vaciado tu rabia, tu frustración, tu impotencia, tu dolor. Y a veces hay gente que lo hace al revés. Intenta abrazar sin vaciar el dolor. Y eso va a amplificar la negación y no soluciona nada. Es por eso que
lo que dices de esta parte me parece muy importante, pero para mí en la terapia viene al final. En primero encontramos la herida, permitimos de sentir todo lo que podemos sentir sin juzgarnos y expresar todo eso. Y después hay este paso de yo puedo abrazar y tener una comprensión mucho más amplia de qué me ha permitido a mí, en mi camino de evolución, de tener un padre así. Pero eso es la conclusión y a veces no hay que poner la conclusión al principio. Es por eso que el tema de la negación en terapia es algo que se encuentra muy a menudo y que consiste a relativizar el sufrimiento o minimizar las cosas. Ah, no fue tan grave, o no, pero no estaba tan duro, ¿ok? Pero es solamente un escape para no afrontar nuestro dolor, ¿ok? Pero una vez que hemos afrontado el dolor, yo creo, como tú lo dices, que hay que hacer un paso más, que es de tener una comprensión más amplia. Por ejemplo, una persona que ha vivido un maltrato desde niño, de un padre y de una madre, hay mucha herida y consecuencia terrible en su vida. Entonces, no le puede decir, bueno, ahora va a abrazar a tu padre y todo bien, ¿ok? Hay que hacer este proceso. Pero después, a mí me parece importante de tener una comprensión más amplia, si el sistema de la creencia lo permite, de decir, bueno, si he tenido este padre, tal vez, o este madre, no es casual, ¿ok? Y el otro paso es decir, tal vez yo he elegido este padre, este madre, porque yo necesitaba eso para hacer mi camino de evolución. Y ahí yo puedo ver desde el amor y dar las gracias por el camino recorrido, pero eso lo puedo hacer una vez que yo he cicatrizado mi herida, vamos a decir. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero hay que soltar y luego cambiamos de energía. Vamos a ponerlo un poquito más complejo, Muy bien. porque bueno, creo que quien más, quien menos puede comprender esto de que han ido entrando en mí informaciones, se han ido generando experiencias las cuales me han hecho que tome la realidad de una manera o de otra. Pero ahora vamos a traspasar el ahora y vámonos al futuro. Algo que no ha ocurrido, ¿no? O sí, Sí. o que existen todas las infinitos futuros que podrían existir que sean reales, ¿no? Entonces, en el término de los viajes astrales, yo cuando accedo a la realidad cuántica, me gusta llamarle así porque el mundo astral lleva implícito una carga de miedos, una carga de desvalorización bastante grande al ser humano, al ser que somos, y nos vamos al futuro, ¿no? Y claro, cuando nos vamos al futuro, que son infinitos futuros, y si estoy en el mundo del inconsciente, comprendiendo que estoy en el mundo del inconsciente, me estoy moviendo a través del inconsciente también. Y una práctica que yo invito a hacer también a los alumnos es, bueno, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres vivir? ¿No? Y entonces les invito a, porque a mí me ha resultado muy práctico, ¿no? He conseguido muchas cosas así. Y vete a ese futuro que tú quieras tener, ¿no? Dentro de la realidad cuántica hay varias técnicas a través de las cuales te puedes ir al futuro. Pero un futuro concreto, ¿sí? O sea, tú puedes elegir qué futuro, ¿sí? ¿Qué línea temporal? Entonces yo quiero ir al futuro en el cual Eneco ya tenga la panadería que yo quiero tener montada y que tenga éxito, ¿no? Entonces les invito y les digo, vete allí, huele el pan, toca la harina, ¿sí? Habla con la gente que está allí, pregúntales qué es lo que más te gusta del pan, tráete información y sobre todo intenta encontrarte a ti, ¿sí? Porque te puedes encontrar con ese Eneco del futuro que está allí con la panadería feliz y contento y abundante de todo. Y pregúntale a él, ¿sí? Pregúntale dónde pidió el préstamo, con quién se asoció, dónde cogió, o sea, en qué calle y qué número montó la panadería, de dónde sacó las recetas para el pan. Tráete información, ¿sí? Y disfruta, siente, ¿no? Que a través de tus sentidos entre también toda esa información de lo que está pasando en esa panadería. Y invito a la gente a que lo hagan cada noche.
cada noche vete un ratito a ese futuro que tú quieres tener. Date un ratito de la experiencia para estar allí, interactuar y pon atención a las informaciones que te traigas de allí. Porque quizá puedan ser informaciones reales de una línea temporal, una posible línea temporal por la cual tú puedas ir. ¿Sí? Que no está demasiado lejos de la que estamos viviendo ahora. Entonces, yo ¿no? vivo esto, lo enseño desde ahí. ¿Cómo comprende Jan Guillón el futuro? ¿Sí? ¿Qué relación tiene con el inconsciente? ¿Es bueno o es malo? ¿Y cómo se puede interactuar? Venga, ya quedamos otro día, ¿no? No, ni es bueno ni es malo. Eh, Era la del directo de hoy, por eso. Pero sí. eh, bueno, yo para mí, mi percepción del futuro es que no hay un futuro que está escrito como un destino. A lo Ya, menos, a lo menos que tú eh, cambia tu programación. ¿Qué quiero decir? Para tener un futuro nuevo, debe tener un pasado nuevo. Es decir, que si nunca cambia la programación que ha recibido, es tu inconsciente que va a escribir el guión y sí o sí el destino está escrito. Ahora, cada vez que tú vas a cambiar una información en ti, alors, como decía, si hablamos de pasado, presente, futuro, trabajamos siempre desde el presente para el futuro. Y el acceso al pasado es solamente un medio para cambiar el presente y el futuro. Entonces, yo comparto esta visión del futuro que da la física cuántica, que dice que todo existe al estado de posibilidad. Entonces, ¿qué significa? Significa que si todo existe al estado de posibilidad, todos nuestros futuros posibles que en esta encarnación podemos vivir están disponibles, de la pesadilla la más horrible a la vida la más maravillosa. Y entonces, otra enseñanza de la física cuántica dice que cuando la conciencia mira una posibilidad, esta posibilidad se transforma a un evento real y concreto. ¿Ok? Pero cuando hablamos de la conciencia, no es solamente nuestro pequeño consciente. Es decir, que para mirar este futuro, debe unir tu parte consciente a tu conciencia mayúscula, a la de tu yo superior. Y eso lo puede hacer desde un estado de meditación o cuando está en viaje astral, mejor, es más fácil. Y entonces, desde este estado de conciencia, si tú miras un futuro como dice que quieres, va a activar el proceso de creación a donde este estado de posibilidad se puede manifestar. Y entonces, para mí, el futuro es un estado de posibilidad, es un estado cuántico, y tenemos que poner nuestro, como dices, nuestra conciencia, nuestra energía aquí. ¿Qué quieres de verdad? ¿Qué quieres para tu futuro? Hay que saber concretamente lo que queremos. Y a veces el error que hacemos es que cuando me preocupo para mi futuro, ¿qué futuro estoy mirando? El futuro que no quiero. Pero es este futuro que estoy cargando de mi energía. Entonces yo tengo más posibilidad que se manifiesta esta posibilidad porque yo estoy mirando lo que no quiero. Entonces es por eso que la preocupación es súper peligrosa. Preocuparte es la peor cosa que puedes hacer para manifestar un futuro que no quieres. De otro lado, y dormirte pensando en esa preocupación, ala, para que ya en la noche también. y sí, además, cuando te duerme con eso, la noche seguro que va a ir a todas por ahí eso. Pero entonces, hay también para mí una trampa ahí que es el exceso. Es decir, hay la gente que son, entre comillas, súper optimista. Ah, no, siempre miro lo bueno, todo va a salir bien. Eso es una forma de negación, porque este positivismo está aquí para minimizar lo que te da angustia. Y para mí, la fuerza de verdad es, yo miro lo que me da miedo, lo siento, pero yo elijo mirar otras cosas que me da fuerza, que me da ilusión. Y ahí, a dónde va a mirar no es una compensación de lo que no quieres mirar. Y entonces ahí toda tu energía ya está disponible. Entonces yo tengo la certeza que podemos manifestar cualquier futuro posible a condición, uno, de saber de verdad lo que quieres, que sea lo más concreto posible, y que tú puedas enfocar tu conciencia, tu energía en esta línea temporal, a donde este guión está disponible para ti. Por supuesto, si tú, como tú manejas el viaje astral, tiene una herramienta brutal para eso y mucho más fuerte que hacerlo desde un estado de visualización o de meditación.
Entonces, en este caso, el viaje astral es genial para eso, además de muchas cosas, pero para aprender a estar en este proceso de co-creación en relación a un guión posible del futuro, me parece una maravilla. ¿Sí? Ujú. Bueno, aprovechando esto, quiero decir que pronto tendremos una nueva remesa de navegantes oníricos, ¿sí? En Camino al Despertar, que es un curso que hacemos en directos y que nos escribáis por privado, el que quiera aprender esta práctica del sueño lúcido y el viaje astral, o pues podéis meter en la academia sardesan.com a ver pues todas estas posibilidades. Y también quería, creo que ya estamos llegando a la hora y me tienen a mí puesto mi equipo como no pases de una hora nunca que los vídeos están. Y Jan, ha sido un auténtico placer estar charlando contigo. Me gustaría que pudiéramos quedar en otro momento. La verdad es que me encantaría, me fascinaría. Quiero también, yo estoy en Ecuador ahora mismo, ¿sí? Ah, Estoy colaborando con comunidades indígenas, ¿sí? Intentando traerme como esas informaciones de esa comprensión, ¿no? Rituales, todas estas cosas que hacen cuando ya comprendes y dices, coño, que están moviendo el inconsciente con una pluma. sí. ¿No? Es fascinante y estoy trabajando con ellos y pronto abriré un espacio para poder compartir directamente con ellos. Te invitaré, si quieres, a venirte al Amazonas, Ah, sí, con mucho gusto, Jan genial. Guillán. Y bueno, quiero que expliques también a la comunidad dónde encontrarte y qué pueden encontrar en ese espacio, por favor. Por Muchas favor. gracias. Sí, también fue un placer para mí. Con mucho gusto hablamos de otros temas juntos, con mucho gusto. Y todo el tema, efectivamente, chamánico ha sentido amplio, me fascina también. Y estoy explorando algunas cosas también en esto. Entonces, yo voy a compartir sábado un retiro terapéutico en Asturias, en Picos de Europa. Es decir, que es un modelo de terapia que he puesto en marcha hace años, a donde mezclamos la caminata en la naturaleza con el proceso terapéutico, que abre mucho más las cosas y el proceso terapéutico. Y entonces cada persona viene a trabajar con el tema que quiere. Y entonces eso es sábado, empezamos sábado. Pero entonces pueden encontrarme en mi web, jeanguillaumesalle.com, o en Instagram o en Facebook. Y en la web hay todas mis actividades que están presentes. Bueno, pues reiterar mis agradecimientos, reiterar que he estado muy cómodo y bueno, estamos bastante conectados, ¿no? En el pensamiento de lo que es ese mundo que nos mueve. Y gracias, gracias No, de sí. corazón por animarte a estar. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todos. Un abrazo y disfruta en Ecuador. Genial.